Licenciada Caiza, ¿me escucha? Se le escucha, licenciado. Sí, le escuchamos, licenciado Valdés. Bien, ya hemos cambiado, creo que este es el medio donde más estudiantes, lo más que se puede, hemos aceptado. Se está admitiendo todo lo que se puede. Entonces, puede empezar, licenciado, muy amable. Bien, muchas gracias, licenciada, muchas gracias a todos. Lamentablemente el aforo, como vemos, no se puede. Si no es una aplicación pagada, no se puede ampliar más de 100 participantes. Me disculpo por todos aquellos estudiantes que lamentablemente el día de hoy no han podido acceder y también por la demora, pero vamos a comenzar el día de hoy. Prometo, si hay alguna otra oportunidad, tener una siguiente un siguiente curso de poderles ayudar a capacitar en diferentes áreas. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción respecto a mi persona para que me puedan conocer un poco más, pero al mismo tiempo entender en qué tipo de sectores o conocimiento les podría yo ayudar. Bueno, yo soy licenciado en Administración de Empresas, soy ingeniero comercial, tengo maestría en Economía y Finanzas Aplicadas. Tengo también los diplomados de educación superior en preparación y gestión de proyectos, en comercio exterior y administración aduanera. Al mismo tiempo tengo certificación internacional de inglés hasta el C2, que es el máximo que se puede llegar, como también en francés, que es hasta el B1. De esta manera, con esa certificación, puedo dictar en otras universidades, en otros idiomas. He tenido también la oportunidad de enseñar en Francia en un instituto superior durante 2 años en un pueblo que se llama Montmarsan, que es en la ciudad de Burdeos. Bueno, respecto a los proyectos, chicos, lo que les mencionaba, licenciado, no simplemente es una materia, esto es una dedicación. Actualmente estoy participando ahora en la feria departamental a través de mi instituto ICOS El Alto, pero también estamos trabajando con otros institutos. Significa que un proyecto inicia con un emprendimiento, pero inicia también con una idea a través de un problema, pero el proyecto va evolucionando, va tomando su madurez. Significa que tratar de llegar a evolucionar ese proyecto es una cuestión de disciplina, pero no solamente es que disciplina. Ya vamos a hablar qué es el concepto de emprendimiento, para que entiendan cómo se desarrolla un emprendimiento, cómo se estructura ya un proyecto, y luego podremos hablar sobre ya modalidades de graduación. Cada uno de ustedes está acá para formarse como técnicos superiores en comercio internacional. Entonces, es una decisión que ustedes han tomado, ¿de acuerdo? Y esa decisión tienen que trabajarla y motivarles cada día, decirles, quiero ser ese técnico, hay una versión mía, el día de mañana cómo la es. Entonces, qué puedo mejorar? Los reconocimientos, lo único acá son, como les quiero mencionar, solo son diplomas, solo son documentos en donde si tú no le pones el valor y tú no entiendes qué es ese trabajo, solo será ese cartón y será para tu currículum. Para mí, los reconocimientos, por ejemplo, es el desarrollo íntegro de cada día. Significa que tú puedes dar tu mejor versión cada vez. Para mí, mi mayor reconocimiento son mis estudiantes que pueden demostrarse ellos, cada uno de ellos, que pueden trabajar en las áreas que ellos han escogido y que pueden perfeccionar a través del conocimiento. Significa que tenemos bastantes profesionales allá en el área informal, afuera, que no tienen un título, pero acá no es ser más que ellos, entender las circunstancias porque esas personas están allá afuera y entender también tú por qué tienes la oportunidad de capacitarte. Significa que el mentalizarte en competir, no solamente en tu curso, sino a través de institutos, a través de proyectos, influye mucho en la actitud que vas a demostrar ya como profesional en cualquier área laboral. Esto les menciono porque yo trabajé en diferentes tipos de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas. Como les había mencionado, he trabajado en la Alianza Francesa como asistente administrativo. También he tenido la oportunidad de trabajar en Logan Spa, que es una
Es una empresa desconsolidadora en Iquique. He trabajado en una fundación, la más grande de fundación, una fundación pública de Nueva York que se llama The Fresher Fund. En este campamento trabajé como asistente administrativo. Significa que nos encargábamos de trabajar con 10.000 niños en una rotación de cada 2 semanas con 120 staff de diferentes tipos de países. Entonces acá tienes que no simplemente organizar y trabajar con diferente grupo humano, sino también conocer culturas, pensamientos, religiones y tratar de adaptarte. Pero ahí viene el detalle. La forma de liderar, por ejemplo, no es simplemente por un grado, por una edad o por la forma como hablas. El liderazgo es nato. Tienes que liderar a través del ejemplo. Significa que yo bastante aplico administración por valores. Significa que si tú dices algo, tienes que aplicarlo. Quieres ser puntual, la puntualidad no es una acción, es algo que debes hacerlo todos los días. Si quieres mejorar cada día, pues evalúate, desarrolla, ve la perspectiva quién quieres ser y quién quieres ser el día de mañana. Por otra parte, el último trabajo en el área práctica, trabajé en Funda Empresa. Llegué a ser supervisor en el área de proyectos y estadísticas, en donde elaborábamos dos funciones. En el área práctica trabajamos a través del Ministerio de Producción y de Desarrollo. Significa que elaborábamos bastantes informes con este Ministerio de Producción y Desarrollo, en donde teníamos que hablar sobre los sectores productivos. A mí me dio la oportunidad este trabajo de no solamente ver el área productiva en números, en estados financieros, sino que es como un doctor. Tú quieres decirle a una persona cómo estoy, etcétera. El doctor no puede decirte a través de tu cara, sino tiene que ver y tiene que ver mucho más atrás, mucho más allá. Significa que una radiografía puede analizar cómo ha iniciado tu salud y por qué se está degradando y al final hacer ese diagnóstico es para dar soluciones. Entonces acá en Funda Empresa era de la misma manera. Veíamos los aspectos de los sectores productivos, cómo estaban cayendo, qué efectos estaban ocurriendo con este auge económico, por qué la recesión económica ya estaba planificada en 2018, a pesar de que no importa qué partido de gobierno iba a ingresar, derecha, izquierda, ya había esta recesión económica a partir del 2018, antes de una pandemia. Lo único que hizo la pandemia es agitar las banderas políticas, decir, eres tú el culpable. No, Bolivia ya estaba en recesión desde el 2018. ¿Por qué? Porque nuestra economía está basada en nuestro sector productivo. Entonces, dentro de nuestro sector productivo, saben que los sectores más grandes son los extractivos, los agropecuarios. Luego viene el tercero, que es el comercial, en donde están ustedes. Y el cuarto, obviamente, es la industria. Entonces, sabemos que nosotros somos más comerciales que industriales. Entonces, ahí viene un aspecto. La industrialización, estos conceptos que los políticos manejan, obviamente es una receta que toda economía debería hacerlo. Antes de comercializar, tú debes potenciar tu industria local, nacional. Pero bueno, en esta empresa se trabajaba con informes econométricos a través de variables macroeconómicos y ahí lo que me gustaba más la parte del desarrollo práctico, significa que era al conocer a los emprendedores, significa que Funda Empresa un rol importante era capacitar a los sectores informales, mencionarles por qué no estás entrando a la formalidad, a qué le tienes miedo. Si es una cuestión, por ejemplo, burocrático, que son papeles, impuestos, en otras palabras, no puedes tener una persona o un consultor externo que gestione tu documentación, cómo podríamos potencializar. Y más que todo les hablamos sobre las desventajas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que esta es nuestra realidad. Hay un parámetro del 76 hasta el 82% que todos nuestros mercados a nivel nacional son informales. Y eso no es solo estadísticas. Ustedes simplemente tienen que salir de su calle, de su avenida y contar y van a reconocer cuántas empresas formales. Vas a encontrar un banco, vas a encontrar una empresa, bien. Y las empresas alrededor, bastantes empresas informales, carpinterías, ferreterías, restaurantes. Entonces, todos estos emprendimientos en el sector informal, ahí viene la pregunta. Estas personas que están ahí con sus emprendimientos, ¿habrán tenido la oportunidad de decidir y ser emprendedores? Te vas a dar cuenta que no,
si hay emprendedores acá a nivel local y a nivel nacional, muchas veces es porque les tocó ser emprendedores, porque no había otra fuente de generar utilidades. Significa que al no poder conseguir un trabajo en el sector formal, a pesar de ser mano de obra calificada, no calificada, perdón, directamente tenías que acondicionarte a las necesidades de tu familia y obviamente buscar utilidades. Entonces el emprendimiento es una salida en nuestra economía. Pero lo que más nos duele son en el sector de nuestros profesionales que se capacitan 3 años, 4 años a nivel de licenciatura, más su titulación, un año más le agregas, salen al mercado con mucha expectativa, muchos sueños, quieren generar valor, pero cuando encuentran una realidad donde consiguen el trabajo que ellos quisieran, o peor, no encuentran por la especialidad que se han capacitado durante este año han defendido un título para demostrar que están capacitados, no consiguen este tipo de trabajo. Significa, ¿por qué no consiguen? Porque obviamente el sector formal es muy reducido y cuando es muy reducido significa que estos profesionales que van a salir técnicos superiores en comercio internacional, INCOS La Paz, también van a competir con los del INCOS El Alto, y también van a competir con los licenciados de comercio internacional de Europea, y también van a competir con las de las privadas, de Fundación IDEA. Entonces, hay bastante mano de obra calificada. El punto es que la sobreoferta de los empleados ha superado la demanda de los empleados por las empresas. Entonces, ahí rompe un poco el quiebre de los salarios. Por eso estamos viendo bastante fuga de nuestra mano de obra capacitada que se está yendo a Perú, a Chile y en el caso no quiere dejar el país, se va a estar yendo a Santa Cruz, porque en Santa Cruz pues, hay bastante movimiento a través de Brasil. Entonces, son estos detalles que vamos a hablar luego de un emprendimiento. Pero bueno, experiencia como docencia les había mencionado. Trabajé en diferentes instituciones, pregrado y posgrado. Y bueno, les hablaré un poquito en francés, en inglés, para que ustedes me entiendan a ver si hay algún estudiante que tenga ya dominio de inglés, entiendan que ustedes en comercio internacional no es una opción. Sí o sí tienen que ustedes tratar de capacitarse en idiomas y porque obviamente ese va a ser su trabajo, contactarse con personas del extranjero y obviamente el inglés, primeramente, tiene que ser una herramienta fundamental para todos ustedes para comunicarse con el Asia, con el África, con Europa. No importa cualquier país sea, el inglés es la principal lengua. Pero por otra parte, la tercera lengua más hablada sería francés. Significa que, por ejemplo, proyectos para Canadá, ahora francés no solamente es Francia, por si acaso, si quieren negociar con muchos países del África, el África mayormente es en francés las negociaciones. Al mismo tiempo en Europa, tanto en algunos países, se utiliza mucho la negociación en francés. Entonces, I'm going to start to talk about English. First of all, I'm really happy to be with you this opportunity. For me, it's a great experience to be with the students of the INCOS La Paz. And as I told you before, English is essential in your formation as professional. Depending on what you want to do in the future, but English you are going to use in documents. You're going to, I don't know, negotiate in different trades, international trades specifically. But nevertheless, you have to be motivated to talk in English, and English is going to be part of your life. So for me, it's really important that you understand that this language is basically a great opportunity to meet all the people from around the world. Okay. Si vous préférez en français, je vais enseigner. Je suis professeur d'anglais, de français, aussi d'espagnol. J'ai eu l'opportunité d'étudier en langue française, mais j'ai enseigné administration d'entreprise dans un institut professionnel que c'est en Montmarsan, à Bordeaux. J'étais pendant 2 ans et j'ai enseigné des étudiants la langue espagnole. Ouais, j'ai enseigné administration, mais en espagnol. Mais pour moi, le français, c'est une chose vitale parce que pour moi, je connais beaucoup de personnes qui parlaient en anglais, en espagnol, en français. Mais pour moi, c'est une chose que j'aime beaucoup. La langue, pour moi, c'est essentiel pour faciliter. Mais par contre, il y a des personnes qui disent que
les langues, ce n'est pas rien o ce n'est pas difícil, mais ça dépend de la situación. Bueno, lo que les decía en las dos lenguas, la lengua es una cuestión de decisión. Si ustedes quieren comunicarse con el mundo, la lengua es un instrumento. Más una lengua que sepas dos o tres, nada, no te va a hacer más ni menos que otra persona. Una cuestión es la confianza que tú generes con la comunicación de cualquier individuo. No importa que tenga un grado académico o no sea, o no, o no lo tenga, al final tu humildad siempre va a sobresalir en cualquier idioma. ¿De acuerdo? Bien, vámonos al punto. Esa es mi presentación, lo más resumido que puedo hacerlo. Hablemos sobre qué les podemos capacitar, chicos. Acá hay detalles. Primeramente, hablemos un punto que me gusta mucho que se llama el emprendimiento. ¿De acuerdo? El emprendimiento, let me check, voy a compartir toda la pantalla. Ok, vamos a ver. Bien, emprendedurismo. Significa que acá, supongo que estoy con los de segundo y tercer año. Ustedes ya debían estar haciendo un proyecto de base y al mismo tiempo los de tercer año ya no pensar, ya tendrían que estar estructurados. Estamos ya para agosto. Supongo que ya deben estar pasando para la etapa de factibilidad o en el caso están elaborando todavía el sistema de importación o exportación. Como les menciono, yo soy docente en comercio internacional, pero no me malinterpreten. Ustedes son acá los especialistas como la licenciada Cayisaya. Yo trabajo en diferentes carreras como especialista en metodología de investigación. Significa que me pueden ver en derecho, me pueden ver en contaduría, en comercio. ¿Por qué? Porque yo enseño a hacer proyectos de investigación. Significa que yo estoy, por ejemplo, en materias en la carrera de comercio internacional de la UTB. Si alguno de ustedes está, estoy dando las materias de metodología, técnicas e instrumentos de investigación, preparación y evaluación de proyectos, talleres. Entonces, lo mismo pasa en el INCOS El Alto. Trabajo bastante en la materia de proyectos y talleres. Entonces, antes de hablar a un estudiante sobre un proyecto, un taller o qué quieres hacer, sabemos un factor de motivación que esa es la palabra investigación. Debes llegar, tienes que tener un fin. Si tu fin, por ejemplo, es titularte, está bien, es el fin de un grupo grande de estudiantes que estás capacitándote 3 años, has tomado la decisión de estar en un técnico superior y tienes tus razones, tienes una ventaja ante los licenciados. Si tú haces bien las cosas, vas a capacitarte en 3 años. Lamentablemente esto de la documentación dura entre 6 hasta 8 meses para que te den tu título en provisión nacional, pero en tu provisión nacional ya va a haber una data, una fecha. Significa que cualquier trabajo que tú ya te integres después de tu capacitación de INCOS se va a contabilizar desde tu provisión nacional, ¿de acuerdo? Entonces tú ya tienes que apuntar a conseguir un trabajo, porque cuando ya empieces a trabajar, tal vez sea el primer trabajo que tal vez no quieres, pero tienes que empezar a hacer carrera. Cuando ya quieras apuntar a un trabajo que quieras, debes sumarle desde la data de tu profesión nacional y ya puedes generar tu experiencia laboral. Significa que vas a tener mayores oportunidades que un licenciado. Un licenciado se va a capacitar en 4 años, va a defender tal vez su tesis en ese quinto año y directamente cuando estén en la misma situación de una entrevista, tú vas a estar con este estudiante y a ti te van a valorar bastante que ya te estás capacitado de manera práctica, pero al mismo tiempo ya tienes experiencia laboral. Entonces a los de tercer año les invito y les motivo a que tomen buenas decisiones ya después de que se capaciten en Lincos y consigan un trabajo dentro de su área, no por necesidad, decir, uy, no hay ningún trabajo en comercio, me meteré a este emprendimiento informal, apoyaré a... No, no, tienen que trabajar a pesar de que no les paguen bien, empiecen a generar carrera. Esa es la única manera de crecer de manera vertical, ¿de acuerdo? Ahora, ahí viene el detalle, ¿por qué les decía ese situación real? En otras palabras, de los muchos profesiones que van a salir y esto de la investigación. Significa que tú quieres hacer este proyecto porque sabes que hay modalidades de graduación. Significa en tu parámetro, por ejemplo, sabes que con el nuevo reglamento 487
hay modalidades de graduación y dentro de ellas, ahora, por ejemplo, hay examen de grado. Significa que tú me dirás, bueno, licenciado, yo me voy para el examen de grado. Y yo les pregunto, ¿y cómo creen que es el examen de grado? Yo les dije que soy docente en el INCOS de metodología de investigación. Significa que, por ejemplo, nosotros acá en la prueba académica, examen de grado, esto les hablo ya a los de segundo y tercer año, tienen que entender que al final el examen de grado es uno de los modalidades que tiene mayor tasa de reprobación. Y si no tiene mayor tasa de reprobación, es una de las maneras donde los estudiantes van a salir, digamos, bien, has aprobado tu examen con 70, con 76, con 65 te salió. Y muchos van a reprobar porque en el examen de grado tienes que dar un examen teórico de 30 puntos y un examen práctico a través de un tribunal. Y hay más margen de error de que te puedas equivocar, porque en el primero es netamente cuantitativo, significa que están preguntas cerradas, pero al punto, yo les digo, ¿ustedes creen que les van a preguntar lo que han aprendido el último año, o sea, los de tercer año? Es defensa de título. Significa que te pueden preguntar cosas de primer año. Significa que si había un docente que no te capacitó en un área específica, eso no compete en el examen. Si tú no estás capacitado, tú igual vas a ser evaluado como otro estudiante del turno noche o del turno mañana, etcétera. Significa que muchos de los estudiantes suelen salir con el tipo de notas bajas. Ahora, el punto es que ya estás titulado y eres licenciado. Digo, técnico superior en comercio internacional. Yo te digo, ¿y cuál es tu fin con tu título? ¿Conseguir trabajo? ¿No te gustaría aplicar becas? Estás en un instituto público. Te invito a que busques la EGPP. Significa que la EGPP es un instituto donde consolida todas las becas internacionales, las chinas, surcoreanas, las españolas, las de Argentina. Y ahí te menciona, esto es para estudiantes en el sector público, significa que pueden postular un SAOPEA y también técnicos superiores de, porque están en un instituto público fiscal. Y también, digamos, licenciado, yo ahorita no estoy para becas, ya, y tú no sabes que las becas se pueden postular hasta los 40 años. ¿Qué tal si tu meta y entras a la aduana? Si quisieras crecer de manera vertical, ¿no crees que tengas la chance de poder aplicar una de estas becas que te pueden motivar dentro del sector laboral? Y lo mismo, esto es para funcionarios públicos. Significa que estas becas es para el sector público, tanto estudiantes como funcionarios. Ahora yo te pregunto, si tu fin es apuntar a esto, o sea, te motiva esto tu titulación, ¿tú crees que te van a tomar en cuenta si tienes 72, 65? Vas a competir con muchas otras personas y no de La Paz, a nivel nacional. Entonces, ahí te invito a decir, si vas a tomar un prueba de grado, recuerda que esto te puede marcar toda la vida, que no vas a poder postular a becas si en el caso tienes un bajo rendimiento en esta modalidad. Por eso yo en el Incosalato no los preparo para esto. Yo les preparo para que ellos puedan dar lo mejor a través de un proyecto de grado. Significa que acá yo les digo a mis estudiantes, no le tengan miedo. Es como un licenciado le tiene miedo a su tesis o a su proyecto de grado. ¿Y qué le tienes miedo? Si tú has hecho investigación, si están iniciando el segundo y tienes tercer año más, tienes 2 años de investigación en donde vas a estar con un tribunal. Y ese tribunal lo que tiene que evaluar es tu investigación, no si le convence o no le convence tu producto, etcétera. No, obviamente tiene que estar bien desarrollado y por eso en tercer año se te va a dar un tutor, tienes materias que se te va a potencializar y todos los tribunales sabemos que no hay proyecto perfecto. Tienes que simplemente seguir los lineamientos, lo que tus docentes te han enseñado. Significa que cuando vas a un tribunal, yo te pregunto, ¿quién es tu tribunal? Son tus mismos docentes de tu especialidad, pero eso no ocurre, por ejemplo, con los privados. En los privados, por ejemplo, no pueden defender con sus docentes de su propia carrera o de su instituto. Tiene que ser una defensa externa. Significa que sí o sí tiene que haber un docente del sector público. Si bien uno no lo ha capacitado, es defensa de título. Significa que ahí, por ejemplo, muchos de los
defensas de estos proyectos en universidades o técnicos superiores privados sufren, porque si bien no están capacitados, hay un tribunal que puede ser muy pesado. Entonces, ustedes no tienen ese aspecto, porque los tribunales que son de sus proyectos son sus propios docentes. Entonces, tú tienes que anticiparte. ¿Quién es mi tribunal? Ah, me capacitan esto lo perfeccionaré, esto desarrollaré. Y ahora, ¿qué es una defensa de un proyecto? Entiende que son dos cosas. Es de seguro que tu tribunal, por ejemplo, le van a proporcionar el documento 3 días antes. Tu tribunal lo va a leer y vas a entrar a una predefensa antes. Significa que va a haber algunas correcciones que te van a mencionar. Y directamente, cuando entres a esa exposición, recuerda que si bien va a haber detalles que van a encontrar en el fondo de investigación, son cosas que debes corregir en un periodo de tiempo. Pero, ¿qué es lo que más importa dentro de esa exposición? Es tu oratoria y tu seguridad. Significa que tú tienes que prepararte también como un buen orador. No te sirve simplemente leer libros, hacer investigación y ser muy introvertido y calladito y hablar suavito, tantos, y no llegar a impactar. Por lo tanto, en tercer año, chicos, prepárense bastante en oratoria. Yo les aconsejo, porque una buena oratoria te va a saber enlazar cómo comunicarte con tu tribunal. Hay detalles, por ejemplo, que no puedes hablar todo un proyecto de que has hecho un año en 20 minutos, pero lo tienes que hacer. Significa que tú puedes hablar rápido para dar toda la información. La idea es que seas concreto con cada conclusión de cada capítulo que hayas llegado. Mirar a los ojos y sentirte muy seguro y tratar de disfrutar la experiencia, ser lo más natural. Porque si empiezas a tener nervios, los nervios es parte de una exposición. Pero ahí te pregunto, ¿quién es el especialista en esa aula? ¿Tu tribunal o tú? Que el especialista eres tú. Tú has hecho una investigación. Significa que los otros tribunales solamente son especialistas de áreas que obviamente te tienen que hacer preguntas para que tú puedas defender. Y por otra parte, recordar que no hay ningún proyecto perfecto. Significa que tú tienes que sentirte tranquilo, que si te equivocaras, pues hay medios para poder corregir. Entonces, para poder llegar con esa confianza, se comienza con este documento que se llama emprendedurismo. El emprendedor, chicos, no sé, he tenido una oportunidad con un curso de la CIACA ya había explicado un breve párrafo, porque no hay tiempo de leer diapositivas. Vamos a leer qué es un emprendimiento, ¿de acuerdo? Y esto es para que ustedes entiendan cómo es el manejo de conceptos. Significa que acá no es aprender por memoria o jugarse al emprendedor. El emprendedor tiene unas variables bien sencillas. Se los explico. Se dice, se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. Vamos a solamente hablar de estos dos líneas. Significa que si el emprendedor no te hace a ti porque tú estás haciendo un proyecto en tercer año. El emprendedor va a salir cuando complete estos dos, actitud y aptitud. ¿Qué significa? Si yo te reconozco que del 76 al 82% de las personas que están afuera, hay bastantes emprendedores, les decimos. Y yo te pregunto, ¿y esa persona quiso estar ahí? Y si tú encuentras la realidad de que esa persona no es que su sueño ha sido tener su restaurante, no es que su sueño ha sido ser ferretero, ahora, ¿para qué hablamos de los micros? Sino podemos hablar ya de organizaciones un poco más desarrolladas, que tengan, digamos, su negocio, su chicharronería, no lo sé, su tallercito de textiles. Les preguntas y les puede ir muy bien, o directamente pueden ser, ¿qué se llama? Comerciantes. Tenemos bastantes en el sector gremial que tienen años ya en esto. Ahí tenemos bastantes que son distribuidores, tienes productos. Tú les preguntas si realmente querían estar en esa posición y muchos de ellos te van a decir, sí, me va muy bien, tengo mucha plata, pero es negocio, y le preguntas si es negocio familiar, o sea, este proyecto ya estaba antes que tú lo decidas y vas a encontrar que
muchas de las empresas de emprendimientos de estos gremiales, son negocios familiares, que significa que el papá, el abuelo ya lo ha hecho y debe continuar a alguien. Entonces te están diciendo, tienes que continuar el negocio de la familia, nos va muy bien, tenemos casa, tenemos autos y tienes que hacer lo mismo. Entonces ahí viene el detalle, lo están haciendo porque les va bien. Y hay otros que es por una necesidad, significa que van a emprender porque no encuentran un trabajo y tienen que encontrar, generar utilidades. Entonces, ahí viene ese detalle. En esos dos casos no hay actitud. ¿Y qué pasa cuando no hay una actitud dentro de un emprendimiento? Ahora te hablo ya con números. De 10 emprendimientos que nacen en Bolivia, yo te hablo del sector formal. Imagínate que eso se expande en el sector informal. Solamente 3 van a llegar al tercer año y solo uno va a llegar al 10.º año de cualquier emprendimiento en el sector formal. Significa que muchos de estos emprendimientos no tienen, como se dice, la fortaleza y los medios de poder continuar porque ven pérdidas el primer mes, segundo mes, todo el año han perdido su dinero. Te dicen, pero no era que se vendía bien este producto. ¿Qué pasa con este negocio? No era que el producto a todos les gustaba. ¿Por qué no vienen a comprarme? Entonces empieza a desesperarse y hay otras veces que no es que no les va mal, sino les va bien, pero siguen viendo pérdida porque hay que pagar al banco, hay que pagar a otras personas, hay que pagar empleados. Entonces, dentro de ellos se encuentra que no hay una buena estructuración también de sus costos. Entonces, muchos de ellos se desmotivan y por eso hasta el segundo año empiezan a cerrar matrículas de comercio. Significa que no era una actitud de emprendedor. Han emprendido y las estadísticas muestran que por eso se requiere una actitud. Necesitas tener coraje para seguir y amar tu idea y creer en lo que estás haciendo. Pero luego viene una cuestión de aptitud. Estas personas, ¿por qué tiran la toalla antes? Es porque no tienen formación. Significa que puede que sepan hacer lo que ellos hacen, digamos, conozcas a una persona que hace un rico plato, una rica sarta, y quiere emprender en un restaurante, pero todo lo que está ganando, tiene que pagar alquiler, todo, y ve todo negativo, dice, estoy trabajando y nunca gano nada. Significa que no estructura bien su costo, porque le preguntas, ¿y cuánto cuesta tu sarta? Y te va a decir, no sé, 15 bolivianos, ya lo estoy vendiendo a 20, estoy ganando 5. ¿Y por qué cuesta 15? Y él le saca la información y te va a decir, es que el tomate cuesta esto, el pollo cuesta esto. Y le dices, ¿y de dónde sacas el pollo? ¿De dónde compras el tomate? ¿De dónde compras? Y te está diciendo los datos de que está comprando del mercado local, y no analiza cuánto cuesta su mano de obra, tampoco analiza, no le pone un salario a su trabajo de ella misma. Significa que no es su culpa, no tiene la aptitud de un emprendedor, significa que no está capacitada esa señora. Y lo mismo pasa con emprendimientos familiares. Tú le dices, ¿por qué estás acá por qué estás acá en Empresa? Les preguntamos. Porque obviamente estás acá porque tienes problemas en tu emprendimiento, ¿verdad? Sí. Y les preguntas, ¿cómo es tu estructura organizacional? Les preguntas, ¿cómo estructuras tus costos? ¿Quién estructura tus costos? Y te van a decir, mi hijo, mi primo, tantos, o yo lo he hecho. Y le dices, si tú tienes alguna carrera, tienes alguna formación, has aprendido a hacer organigramas, planos de funciones, sistemas de procesos,